21, fecha establecida por la Fundación Derechos Humanos con DR, para realizar una conversación con el abogado Reinaldo Aguilera. Reinaldo Aguilera es abogado venezolano, se encuentra exiliado en los Estados Unidos y con quien nos interesa muchísimo conversar sobre la situación del derecho de participación política de los venezolanos y las otras personas que, de conformidad con el marco jurídico venezolano, podrían ejercer el derecho al voto en Venezuela. Reinaldo se destacó desde el año 1988 con una carrera técnica en el extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. Ocupó muchísimos cargos, entre los cuales podemos destacar que se mantuvo como coordinador jurídico en la consultoría jurídica de la presidencia del Consejo Nacional Electoral en los años 98 y 99. Posteriormente trabajó en la Dirección General de Partidos Políticos, una dirección quizás la más importante para estos momentos en los que Venezuela, o los actores políticos venezolanos, constantemente señalan que para los venezolanos está garantizado el derecho a la participación política. El derecho a la participación política, a tenor de las leyes internacionales, de los convenios y tratados internacionales, es un derecho humano, porque es el derecho que nos va a permitir elegir y ser elegido y participar en las distintas actividades políticas de un país, bien, no tan solo de los venezolanos, sino de un país. El derecho a la participación política está consagrado desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre hasta el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, que es el Pacto de San José, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 62 dice: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directa o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les presento a Reinaldo. Reinaldo, hoy nos interesa muchísimo escuchar de una persona que tiene conocimiento técnico, que tiene el conocimiento legal y que además tiene el conocimiento técnico de los distintos procesos electorales en Venezuela. ¿Qué sucede con el derecho de participación político de los venezolanos hoy 2021? Gracias. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho la invitación. Un grato saludo para todos los que nos escuchan. Es un placer de verdad tratar de desmenuzar y de transmitir un poco todo lo que es el mundo de los procesos electorales y en este caso en nuestro país, que es sumamente importante, pues se han venido realizando en el transcurso de estos años muchos procesos de distinta índole en donde han habido mayor o menor fluctuación en la participación y la gente siempre está atenta a lo que ocurre. En primer lugar, es bueno aclararle a la gente de manera muy somera que no todo es blanco y negro. Es decir, todo lo que se establecen en las normativas y leyes y reglamentos y resoluciones en materia electoral tienen siempre un trasfondo que lamentablemente ha sido muy manipulado en el transcurso de estos últimos años. Bueno, lamentablemente hay que decirlo así, por el régimen actual en Venezuela y donde también han estado involucrados, créanlo o no, muchos factores de la llamada oposición. Entonces, eso hay que aclararlo para que la gente también entienda el contexto de lo que está sucediendo, como bien dices tú, hoy en el 2021, a escaso un mes y un poco más del venidero proceso electoral del 21 de noviembre. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es lo que le interesaría a la gente tal vez conocer? ¿Existen en este momento realmente garantías para acudir a un proceso electoral en Venezuela? Definitivamente, la respuesta desde mi punto de vista y mi perspectiva es que no lo hay. Bueno, ¿por qué no lo hay? No te escuché ahorita, pero te leí los labios. Es Ajá, ¿por importante qué no lo también. hay? Porque no hay Ok, garantías electorales. ¿por qué no lo hay? Primero, las garantías, como tú bien lo dices, en plural, son varias.
Partamos simplemente del árbitro electoral. Mucha gente pensó o ha pensado que una vez transcurrida la etapa, la oscura etapa de Tibisay Lucena en el manejo del Consejo Nacional Electoral, llegaríamos a un ente rector que nos diera más confianza. Sin embargo, a pesar de todo esto, simplemente partiendo de que el actual presidente del Consejo Nacional Electoral fue ministro de Cultura designado por el fallecido Hugo Chávez, ya nos deja por allí mucho que pensar. Y así otros de los rectores, Tania D'Amelio, por ejemplo, que ha estado en el organismo ya por un tiempo, nos damos cuenta de que hay siempre un trasfondo, un manejo que no da transparencia absoluta en la imparcialidad que se necesita para el árbitro electoral. Por ejemplo, la selección imparcial de los llamados organismos electorales subalternos, que son como comúnmente las conocemos las mesas electorales, las, las, um, las juntas, las juntas regionales y municipales. Eh, Antes, hace muchos años, existía una base de datos que era propuesta por las universidades del país, donde había mucha profesionalización en aquellos a quien iban a escogerse. Entonces, ¿qué sucedió? Por ejemplo, que en la manipulación, dentro de la manipulación del proceso electoral, eh, ante una supuesta apertura para que todo el mundo participe en estos entes, en la época de Tibisay Lucena, simplemente se eliminó esa base de datos y de todo el registro electoral se escogen ahora estos miembros. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que no sabemos quiénes son los Se miembros. escogen? ¿Cómo se escogen los miembros de las juntas electorales? Siempre se va a un sorteo. Se va a un sorteo, se invitan a las organizaciones con fines políticos a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, Venezuela, Se y se invitan a los efectúa, partidos políticos. sí, y se efectúa un sorteo, cierto, pero del inmenso mundo del registro electoral, tú no sabes quiénes son finalmente los seleccionados. Y muchas veces sucede que esos seleccionados no son ubicables y ubicados. Entonces, ¿qué sucede? Ya cercano al proceso electoral, se ve el CNE en la obligación de tomar prácticamente a personas que no están aptas para ser miembros de mesa o miembros de junta. Muchas veces los escogen y renuncian porque no están capacitados para ello. Eso ya es una falla y es una falta de garantía. En esos dos ejemplos muy sencillos, la campaña electoral equitativa, por ejemplo, que lo vemos todos los días, el régimen todos los días utiliza la llamada Plataforma Nacional de Medios y de Comunicación para promover sus propuestas a sus candidatos, sea televisión, sea radio, sea prensa, y no es equitativo con respecto, no ha sido y no lo es con respecto a la oposición. Entonces tampoco hay garantías con respecto a eso. Y así, toda una serie de cosas que atentan contra todo el transcurso normal de un proceso electoral. Dime una cosa, o sea, esta selección de personas que van a integrar esta junta electoral, ¿de dónde salen los nombres? ¿De dónde salen las postulaciones? ¿Quién lleva esos nombres? Porque si antes teníamos una selección o una cantidad de personas que nos entregaban instituciones serias como las universidades venezolanas, que hoy ya no existen, y si existen están en el peor momento de su existencia tocando fondo, ¿quiénes? ¿De dónde salen los nombres? ¿Qué pasa con el registro civil? Porque tú vas a pedir una actualización de domicilio y te dicen, vaya al Consejo Nacional Electoral, vaya a la página. O sea, ¿de dónde sale toda esa base de datos? ¿Quién domina la base de datos? Bueno, te voy a decir brevemente lo que sucede. Hay una oficina dentro del Consejo Nacional Electoral, que es la Dirección Nacional de Informática, que maneja la base de datos de los inscritos en el registro electoral. Es decir, de todos aquellos venezolanos que tienen opción de ejercer su derecho al voto. De esa mega base de datos es que es ahora son seleccionados los miembros de los organismos electorales subalternos, que son ¿Quién las designa el juntas, funcionario? el Consejo Nacional Electoral. Ahora, cuál es el gran misterio de lo que sucede ahorita?
el director de esa oficina, que actualmente también es un rector suplente, viene desde hace muchos años ejerciendo ese cargo, desde la época de Tibisay Lucena, y en este momento tampoco lo han cambiado ni lo han removido. Entonces, eso nos da a entender que siga habiendo alguien que maneja todo lo que es esa base de datos y, ¿por qué no? Se crea la duda. ¿Por qué no seleccionar a quienes el régimen les convenga? Entonces, esa es una pregunta que queda ahí en el aire, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que la selección de las personas queda en manos de una sola persona. O sea, la selección de las personas de las juntas electorales desde el año de Tibisay Lucena lo tiene una sola persona que no ha sido removida, que no ha sido actualizada, y él es, o sea, él tiene un gran poder, Claro, absolutamente. ¿Cómo se llama claro. esa persona? Buena pregunta. ¿Cómo se llama? Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a dejarlo un poquito más adelante para decirte quién es, para decirte quién es el personaje. Sin miedo, porque aquí estamos muy lejos de todos Sin ellos. embargo, para que la gente tenga una idea, esta es la persona que en esas elecciones anteriores le entregaba a Tibisay Lucena la carpeta con los resultados, cuando la persona, todo el mundo esperaba que bajaran esa famosa rampa en el CNE para entregar los resultados, él entregaba esa carpeta a Tibisay ¿Qué Lucena. dice la norma? ¿Qué dice la ley orgánica? La norma dice que es a través de un sorteo. ¿Cómo los venezolanos debían o deben de tener la garantía de que cada convocatoria es garantista de el resultado de esas elecciones? Yo voy a ir a votar y quiero votar por Barbie. Señor, yo voy a, pero Barbie tiene mis votos al final y los de todos aquellos que votaron por Barbie. Entonces, ¿cómo es el proceso conforme al marco legal? Bueno, Brevemente, porque o sea, entiendo. sí, sí, sí. Brevemente. Claro, hay que empezar. Recuérdate que aquí hemos vivido una etapa donde después que se implementó lo que se denomina el poder electoral, se pasó de todo aquello que existía, que era el voto manual, todo el manejo manual, a la parte automatizada. Eso ha traído como consecuencia la implementación de los software, de la contratación de las distintas empresas que han habido. Recordemos el caso de Smartmatic, recordemos todo eso. Y a través de todos esos procedimientos es que la gente, bueno, debe tener confianza en que su voto sea respetado. Ahora, ¿qué pasa? Mucho antes de que se llegue al día de la elección, se supone que hay procesos de verificación que son las auditorías previas que se le hacen a todo el sistema, a todo el proceso, y que muchas veces, esas auditorías no arrojan los resultados que se debieran, que se debieran. Entonces, la garantía absoluta de que tu sufragio, tu voto, va a ser respetado al final o va a ser el que tú emitiste, realmente en este momento no existe. ¿Por qué no existe? Porque existen varias fallas que se pueden presentar el día de la elección. Existen los protocolos para salvar esa falla, pero dentro de esos protocolos también puede haber manipulación del voto y manipulación del proceso. Un caso reciente, si la gente mal no lo recuerda, fue el caso de Andrés Velázquez en el último proceso regional que hubo en el estado Bolívar. Este, Aún teniendo Andrés Velázquez en sus manos el acta donde él en algunos centros de votación del estado Bolívar prácticamente lo respaldaban para ser el candidato ganador. En el transcurso en que se enviaron esos resultados de la Junta Electoral Regional de Bolívar a Caracas, manipularon los votos y emitieron unas actas diferentes. Cuando hacemos estas auditorías previas al día de las elecciones, ¿quiénes son las personas que participan en estas auditorías? Me imagino que las auditorías son públicas, ¿correcto? Sí, ¿qué sucede con esto? Ahí vamos a entrar en aguas profundas. Los partidos Eso es políticos, lo que queremos.
sí, las organizaciones con fines políticos nombran a sus técnicos, electorales, que normalmente son los secretarios en materia electoral de esas organizaciones, o las organizaciones con fines políticos designan también a sus coordinadores en materia electoral para que acudan a esos eventos y den fe pública, de acuerdo a los partidos políticos, de que lo que se hizo es correcto y en dado caso queda aprobada la auditoría. ¿Qué pasa? A veces, como ha sucedido en otras oportunidades, ha habido fallas y aunque se dice que la auditoría fue un éxito, realmente no es así. No es así y pasa como positiva y el proceso sigue avanzando. Resulta que al final, todos recordemos aquel evento famoso cuando Eduardo Centey, siendo rector del CNE, dijo el 28, y resulta que todo estaba patas arriba, pero las auditorías habían sido todas positivas, todo había sido un éxito, y resulta que al final el proceso tuvo que suspenderse, por ejemplo. Entonces, ocurren esas cosas. Fíjate que, mira, el derecho a la participación política de conformidad al marco internacional, inclusive de conformidad con la Constitución, debe ser garantista. Y cuando hablamos de garantía, hablamos que toda garantía lleva consigo unas obligaciones, unas, oh, Te una, escucho, te escucho. que lleva consigo unas obligaciones. ¿Cuáles son o cuáles serían, mencióname las obligaciones en las que el Estado venezolano, representado por el poder electoral, porque debemos referir que los rectores del Consejo Nacional Electoral forman parte de uno de los poderes que constituye la República. Exactamente, a eso iba. Forma parte de un poder, de una instancia importante de la República. Entonces, las obligaciones del poder electoral, ¿cuáles son para con respecto a garantizar este derecho de participación política para los venezolanos? Bueno, mira, hay que partir de algo muy básico. Tú como colega, abogada, debes de saberlo, ¿no? Para ambas partes, tanto para el poder electoral como tal, como para la misma ciudadanía, lo más importante, el deber ser dentro de estas obligaciones sería el respeto de las normas y leyes electorales que rigen la materia. Eso sería lo primordial. El respeto a los documentos básicos de convivencia y de transparencia durante el proceso electoral. Porque hay que tener claro algo. ¿Qué es el proceso electoral? El proceso electoral es todo aquello que ocurre y transcurre desde que se convoca una elección hasta el propio día de la elección. Todo ese universo de decisiones, de trabajo interno, de trabajo técnico, político, que se hace dentro del Consejo Nacional Electoral y que en paralelo las organizaciones con fines políticos también lo hacen, es lo que constituye todo el proceso electoral en su conjunto. Ahora, hay que hablar de algo que es muy importante hoy en día y la gente tiene que recordarlo y saberlo. Estamos viviendo en Venezuela una tormenta política tan grave y que demuestra cuál es el nivel del deterioro de estos actores políticos, que sin ir muy lejos estamos hablando de que existen dos acciones democráticas participando en el proceso electoral, dos Primero Justicia, dos Voluntad Popular, y así, ¿quiénes son? Bueno, está la Primero Justicia de todos aquellos exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 que después le hicieron el juego al gobierno y están siendo apoyados el grupo de Brito Danzuate y el grupo de Luis Parra, que fue presidente prácticamente designado de la Asamblea Nacional por el mismo régimen. O sea, un arroz con mango que nos hace preocuparnos ante la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, ¿cuál de las oposiciones, así en plural, es la que realmente nos representa? ¿La oposición de colaboracionista o la oposición que está ahorita, por ejemplo, dialogando en México,
que pareciera que tampoco nos representa, pues son los mismos de siempre que no le han dado cabida a más nadie que participe. Entonces, eso también forma parte del respeto que debe de haber a las normas y procedimientos y mucho más allá, al elector. Finalmente, ¿quién es el que designa, como tú indicaste ahorita en el articulado de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Quiénes son los que designan a sus representantes? El elector. Entonces, el elector, el ciudadano, esté en Venezuela o fuera de Venezuela, es el que también necesita que sean respetadas sus decisiones. Entonces, todo eso que se está viviendo en este momento en el país hace que de verdad uno dude de los resultados finales, dude del respeto a esos resultados y finalmente, ¿qué va a pasar después del 21 de noviembre? Porque la gente cree que Guaidó va a seguir siendo el interino de siempre, por No, ejemplo. pero Y eso no va a ser así, porque muchos de esos diputados y que están inclusive trabajando con Guaidó son ahorita candidatos. Entonces no puedes pretender que si llegas a perder, vuelvas a echar hacia atrás y no, ahora yo sigo siendo un diputado perseguido del 2015. Eso no se va a entender nunca, ¿no? bueno, pero fíjate, ya considero que esa es parte de lo que serían las responsabilidades o las obligaciones de los distintos actores políticos. Eso es en mi opinión. Claro, claro. La parte, Venezuela sufre una gran crisis de valores éticos y lo vemos muy bien representado en sus funcionarios públicos. Los diputados de ambos bandos tienen, tienen una gran crisis y todos los venezolanos lo saben, o sea, no son dignos de ningún cargo público. Como dijo el comisario Simonovi, ni siquiera de un concurso de belleza, respetando a las chicas que van al concurso de A belleza. los concursos de belleza. Entonces, fíjate, volviendo al tema de las obligaciones del Estado, se supone que el Estado debe ser garantista de que estemos en presencia de obligaciones, de que estemos en presencia de unas elecciones libres, ¿ok? Que estemos en presencia de unas elecciones que permitan la libre expresión y que el voto sea secreto. Basado en la realidad, en la falta de cumplimiento en los procesos, tanto en la convocatoria como en las auditorías que nos acabas de explicar, esto quiere decir que el resultado final es A o es B, nunca lo vamos a saber o siempre va a haber la duda de si es A o es B, aunque ellos digan que es C, o es A o es B. O sea, existe la duda creíble porque se ha demostrado de que el incumplimiento es absoluto. Basado en esto, podríamos señalar que el Estado venezolano no garantiza los derechos, el derecho de participación política de los venezolanos en base a lo que tú nos estás comentando. Este, y cómo queda, bueno, sumándole la realidad de los actores políticos, la forma en que se desenvuelven, una pregunta yo hago, ante la ilegitimidad de estos rectores del Consejo Nacional Electoral, porque ellos no fueron elegidos conforme establece la Constitución de la República Bolivariana, sobre todo estos últimos. No hablemos del periodo reiterado y ratificado de Tibisay y Lucena, sino de estos últimos rectores. La legitimidad de estos rectores agrava mucho más el resultado final y es completamente visible que Venezuela no garantiza. Lo que sí es preocupante que la comunidad internacional apoye unas elecciones que sabemos o se presume saber que no son garantistas. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista técnico de la conclusión del proceso como tal, de este proceso ahorita? ¿Cuál es el interés de llevar a cabo este proceso? Y después te hago la otra pregunta que para mí y para muchos es muy importante, que son los Bueno, venezolanos. claro, vamos a tratar de ser breve. Mi punto de vista con respecto a lo que se está tratando de hacer con esta elección del 21 de noviembre
En principio, más allá de renovar a las autoridades regionales y municipales de quienes van a participar, que tienen, por cierto, los periodos vencidos de hace un rato largo, simplemente es lavarle la cara al régimen. Eh, el régimen sabe que al llevarse a cabo estas elecciones, que al lograr lo que han logrado, que es que la oposición participe, aún a sabiendas de que no hay garantías suficientes, eh, simplemente va a desmontar una bomba de tiempo que era el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, entre comillas, y a todo el grupo que lo acompaña. Porque vuelvo y te repito, muchas de las personas que han acompañado a Juan Guaidó en todo este proceso, en todo este camino de un tiempo para acá, son hoy en día candidatos. Son candidatos a diputados de los consejos legislativos e inclusive son candidatos a algún cargo de elección popular a nivel regional como lo son los gobernadores. No se diga para alcaldes y concejales, que también los hay. Entonces, cuando eso suceda, automáticamente el interinato muere. Ya esa barajita ya no juega más. Entonces, eso le va a dar al régimen a pie a que continúen ellos diciendo, por un lado, permití elecciones, por otro lado, participaron y aquí están los resultados. Sean A, B o como dijiste tú, C, pero están los resultados. Ahora, ¿qué puede pasar después? A mí nadie me quita de la cabeza que donde ellos se sientan afectados, simplemente van a designar, como lo han hecho en otras oportunidades, un protector, un, un X por encima del que obtuvo el triunfo, Sí. para que maneje todo lo que son las finanzas, los situados constitucionales, etcétera, etcétera, y se sigue entendiendo con el poder central a los efectos de gobernar o de cogobernar. Eso es lo que yo pienso que están buscando y que creo que lo van a lograr. Claro, eso no quiere decir que el ir a una elección sea malo. Ojo, el participar en una elección no es malo. Es la vía quizás menos traumática de lograr algún cambio a sabiendas de que la oposición y la gran mayoría de la ciudadanía en Venezuela no ostenta el poder de las armas, ni ostenta tanques, ni aviones, ni nada para tratar de quitar a esta gente del poder de otra manera. Ojo, de hecho, la participación no es mala, no es mala, eso es No, bueno. El ir a una elección no es malo, es bueno, pero cuando todo está garantizado y cuando todo está hecho en función de que la transparencia y los resultados finales sean lo que se respete. Y esa es la duda que existe. claro. Bueno, el papel del Consejo Nacional Electoral desde hace muchísimos años, desde la funada lista Tascón, esa lista Tascón tocó o fue causa de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y señaló que esa lista Tascón es derivada de una manipulación de actores políticos con del chavismo, en este caso creo que era el Movimiento Quinta República, Correcto. y afectó gravemente la credibilidad del proceso electoral y del poder electoral. Entonces no es un hecho nuevo, no es un hecho novedoso que el poder electoral, su legitimidad, su imparcialidad y su independencia está entredicho. Claro. Podemos resumir que los venezolanos no tienen ningún tipo de garantía sobre estas elecciones y aún como tú dices, la participación a unas elecciones siempre es buena, siempre se presume garantista, por el contrario, decimos los abogados, pero en el caso de Venezuela, bajo la estructura de un poder que ha dominado y que ha quebrantado lo que es el orden constitucional y la democracia, no debe ser aprobada, no debe ser respaldada por una comunidad internacional, porque a mi modo de ver, la comunidad internacional necesita urgentemente darle algún lavado a los grandes problemas que Venezuela ha causado, no tan solo en la región, sino a nivel global.
Venezuela, la migración venezolana, la crisis económica, el narcotráfico, la desestabilización política ha causado grandes desastres en la parte social, económica y política de otros países. Los más cercanos, Colombia, Perú, Ecuador, han sido muy afectados, Trinidad y Tobago, Estados Unidos gravemente afectada, aunque no lo quieran reconocer. Y la conclusión es que, lamentándolo mucho, los venezolanos no tenemos acceso a unas elecciones imparciales e independientes. Y la corona o la joya de la corona sería, si tomando en consideración realidades, Reinaldo, la realidad de 7 millones de migrantes venezolanos regados en el globo terráqueo. ¿Cómo quedan estos venezolanos? ¿Cómo queda el derecho a participación política de estos venezolanos en estas elecciones o en cualquier otra elección que haya sido pactada distintamente por actores políticos sin emitir ningún tipo de nombre, que se aducen tener poder en la administración del país o en la administración política de Venezuela? ¿Cómo quedan estos derechos? Bueno, comencemos por algo muy, muy importante que tú acabas de mencionar. Es triste que la ¿Quedan 5 minutos? gente, que la gente vea al Consejo Nacional Electoral como un ministerio electoral del régimen chavo madurista en Venezuela. Y eso lamentablemente viene dado porque desde hace muchos años el control de las instituciones está bajo el mando de este grupo político en Venezuela. Hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, hablamos de los otros poderes. El Consejo Nacional Electoral no escapó, no ha escapado, y esperemos que algún día salga de esa oscuridad en la que se encuentra en este momento y garantice la transparencia y la imparcialidad que todos necesitamos. ¿Qué pasa con los venezolanos que estamos fuera de Venezuela? Desde siempre ha habido el llamado voto en el exterior. ¿Qué es lo que nos afecta? Que las instituciones o las sedes diplomáticas son las que canalizan y llevan a cabo el proceso de elección el día previsto. Eso quiere decir que las embajadas y los consulados en los distintos países, a ellos son a los que se les envía el material electoral y es allí donde se efectúa el proceso de votación. Siempre ha habido una limitante. ¿Cuál ha sido esta limitante? Que se han establecido pautas para que en el registro electoral de los venezolanos que estamos en el exterior, siempre tiene que privar que tengamos un estatus legal en el país donde nos encontremos. Eso afecta a muchísima gente, mucho más aún cuando el propio Consejo Nacional Electoral no se ha encargado de promover y de renovar ese registro electoral de los que estamos fuera. Eso también tiene un trasfondo político. ¿Cuál es? El régimen sabe que muchos de esos millones de venezolanos que hemos huido, que hemos salido de Venezuela, eh, estamos en contra de ellos. Estamos en contra de lo que ha sucedido y saben que somos 5, 6 o 7 millones de votos que estaríamos sufragando en contra de las propuestas oficialistas en el país. Eso ellos también lo saben. ¿Qué es lo otro que sucede? En el caso, por ejemplo, de los que estamos en los Estados Unidos, de los 8 consulados que se encuentran aquí en los Estados Unidos habilitados donde pudiera ejercerse el voto en su momento, dependiendo del proceso electoral, recuérdate que no todos los que estamos fuera podemos votar en todos los procesos electorales. Por ejemplo, en un proceso electoral presidencial, ¿qué sucedería con los que estamos aquí en los Estados Unidos? Lamentablemente no pudiéramos emitir nuestro derecho al voto. No pudiéramos porque los consulados no están dispuestos para ello. A ellos no les conviene que nosotros vayamos a sufragar. Y así te aseguro que sucede en muchas partes del globo terráqueo. Entonces, sin duda alguna, para que haya garantía de participación, que es muy importante, tiene que haber un proceso
de reingeniería electoral en materia de todo lo que conlleva a tener la infraestructura necesaria fuera del país para que los que estamos lejos de casa podamos entonces emitir nuestro voto. Bueno, qué lamentable, es muy lamentable que los derechos políticos que constituyen por sí mismos, es decir, esa facultad de elegir y ser elegido, constituyen el eje fundamental de toda sociedad democrática en Venezuela no esté garantizado. Es lamentable, pero hay que reconocer y hay que hacerlo público, hay que llegar a muchos espacios y señalarlo. En Venezuela los derechos humanos no son garantizados. Y cualquier respaldo de la comunidad internacional es simplemente, desde mi punto de vista, un apoyo al régimen y un apoyo a la corrupción. Pero no es un apoyo al ciudadano que ha tenido que huir de su país por no poder alcanzar los derechos económicos, sociales, culturales y civiles y políticos. Entonces, fíjate, esa sería la conclusión. Señores venezolanos, no tienen garantizado ningún derecho, no se vistan que no van, como diríamos los venezolanos. Tenemos acciones que hay que seguir denunciando, hay que levantar voces, hay que traer a las personas que conocen de las materias para que puedan exponer al mundo la realidad de la corrupción, en este caso de la corrupción, porque no es solo la corrupción de que tomo dinero, es la corrupción de distorsionar procesos legales para tener un fin particular. Eso es lo que hace el régimen de Nicolás Maduro, inclusive el régimen de la oposición venezolana. Ambos. Totalmente. Entonces, no se me ha olvidado la pregunta, ¿quién es el director de la dirección de partidos políticos? Porque no nos puede dejar con eso. ¿Quién es? No, no es de partidos. El dueño? ¿Quién es el Midas del poder electoral? No, no es de partidos políticos, es de la Dirección de Informática, Ah, de la dirección de que informática. actualmente, como te indiqué, es rector suplente. Él es rector suplente. Si ocurriera algo así estilo Miss Venezuela con los rectores principales, entonces suben el cargo y él podría llegar a ser un rector principal en algún momento. No, no, Es no. Carlos Quintero. Carlos Quintero. Carlos Quintero, Vamos sí. a buscar a Carlos Quintero porque realmente no lo conozco, pero Sí, lo sí. vamos a, Sí, lo vamos a ubicar. Vamos él a tratar siempre de se, invitarlo para que nos diga. claro, Porque... él siempre se ha mantenido muy bajo perfil, pero bueno, son personeros que tú te das cuenta que no son, son inamovibles, Sí, son fichas dentro de un tablero de ajedrez dentro del CNE que no los tocan, no los mueven y por algo debe ser, absolutamente. sencillamente por algo debe ser, ¿no? Absolutamente, no nos queda la menor duda. Entonces, fíjate que nuestro live se llamaba, o nuestro programa, nuestra entrevista se llamaba Develando los procesos electorales, develando las elecciones, y pudimos develar quién es el dueño de la información electoral, Carlos Quintero. Vamos a buscarlo, vamos a investigar quién es, le damos a los periodistas que se encuentran por ahí para que lo busquen y compartan la información porque es Claro, un claro, claro trabajo. que sí. Pero lamentándolo mucho en la conclusión, gracias por estar con la fundación, dar un apoyo No, un gusto. e informar. Aunque sea muy duro reconocer, señores, hay que reconocer que en Venezuela no hay posibilidad de tener un proceso electoral garantista. Estas elecciones constituyen un fraude más que respalda intereses políticos del régimen de Nicolás Maduro y de los políticos detrás de, ¿cómo dicen?, de vieja trayectoria en Venezuela. Entonces es muy lamentable lo que estamos viviendo. Nos puedes, te cedo la palabra para que nos dé unas palabras finales y te esperamos para aclarar cualquier otra circunstancia importante cercana a estas fulanas elecciones del mes de noviembre. Claro, bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, a la fundación, a todo el equipo que te respalda, la invitación. Siempre es grato compartir conocimientos, realidades, aunque sean duras, pero son realidades con las que tenemos que vivir y a las que tenemos que enfrentarnos. De más está decirte que, bueno, que estoy a disposición de ustedes cuando hay mucha tela que cortar en esta materia todavía. Estamos hablando o dejamos de hablar de la campaña electoral, de los problemas que todavía se suscitan con las candidaturas
de la oposición, por ejemplo, en el país. Hay muchas cosas que pudiéramos ir nombrando y que son actualidades, son realidades que se viven día a día todavía en Venezuela. Pero bueno, estoy a disposición de ustedes, mucho gusto de verdad en acompañarlos y cuando quieran estamos aquí para apoyarnos, porque los que estamos afuera, aunque seamos muchos, seguimos siendo pocos y estamos muy pendientes de todos aquellos que están en nuestro país. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, y gracias a todas las personas que nos apoyan en este trabajo, porque lo importante para nosotros es promover, defender y educar en derechos humanos. Mientras más conocemos nuestros derechos, más posibilidades tenemos de defendernos, de salir airoso ante cualquier ataque, venga de donde venga. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.